ese es el título de la clase. Las ideas principales de un texto. Ideas principales de un texto. Muy bien. Cuando hablamos de las ideas principales de un texto, estamos hablando de los elementos que conforman, que estructuran un párrafo, un texto. Y hay una definición que quiero compartir con ustedes hablando de este tema, es que todos los textos están formados por oraciones. Todos los textos. Es una cadena, ¿verdad? Las letras forman sílabas, forman palabras. ¿Cuál era el título? Hola. ¿Cuál era el título? Ideas principales de un texto. Ideas principales de un texto. Esto no es necesario que lo... Escribimos eso. No, esto no lo van a escribir. Yo les voy a indicar cuál es lo que van a escribir. Les decía entonces que todos los textos están formados por oraciones. Que tratan un mismo tema. Cada oración expresa una idea que amplía, que fortalece, que refuerza y enriquece el contenido de un tema. Cuando un texto está bien redactado, está bien escrito. Escuche mejor, preste atención. Kevin, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Cuando un texto está bien redactado, las ideas se pueden distinguir y reconocer en ideas principales y secundarias. Un texto bien redactado, bien escrito, nos va a mostrar, nos va a identificar cuáles son las ideas principales, qué es lo que el autor quiere decirnos. Lo escribimos. No, esto no. Yo les digo cuándo van a escribir. Y también contiene las ideas secundarias, aquello que ya no tiene tanta importancia o relevancia dentro del texto. Ahora sí, bueno, voy a compartirles esta lectura. Se titula Lula, la gran lectora. Es la historia de una jirafa. Dice así: en las grandes extensiones del continente africano vive una maravillosa e intelectual jirafa llamada Lula. Desde muy corta edad, Lula se sintió atraída por la lectura y la escritura. Obviamente, no era una jirafa como cualquiera. Por ejemplo, para celebrar sus cumpleaños, no pedía pasteles de finas hierbas, como las demás de su especie. En su lugar, pedía libros de aventuras, recetas, textos de historia, geografía, matemáticas, entre otros. Su padre vivía orgulloso de las habilidades intelectuales de su hija y comentaba que Lula devoraba libros en cantidades alarmantes y que gracias a ello era la mejor de su clase. Ese es un texto en el cual encontramos una idea principal, un mensaje principal que el autor nos quiere enfatizar, pero también dentro de este mismo texto, encontramos una idea secundaria que simplemente lo que hace es ampliar, reforzar la idea del texto, de la idea principal. Sigamos, porque luego vamos a volver a este relato. Ideas principales. Ese título sí lo pueden escribir. ¿Qué son las ideas principales en un texto? En un texto. Y aquí aparece en rojo la definición que ustedes van a escribir al respecto de las ideas principales. Con que escriban solamente lo que está en rojo está bien. Entonces, las ideas principales son o es la idea más importante del texto. Cuando les pregunte para un examen, ¿qué es la idea principal? Entonces ustedes van a responder, es la idea más importante que encontramos dentro de un texto. Es decir, la que nos dice todo de una manera sintética, o sea, resumida, concreta. Dentro de un texto yo voy a encontrar una oración donde voy a encontrar cuál es la idea principal sobre ese texto. ¿Qué más tenemos para decir de las ideas principales? Que sin ellas
sin las ideas principales, sin ellas, las demás oraciones no tendrán sentido. Dentro del texto que no tiene una idea principal, no va a haber coherencia, no se va a entender, no se va. Nosotros entendemos o podemos entender el texto que leí hace un momento de Lula la jirafa lectora, porque tiene una idea principal. Sin ella, el resto no va a tener sentido. No le vamos a encontrar orden, coherencia. Esa es entonces la definición de ideas principales. Repito, es la idea más importante del texto. Es de lo que habla, de lo que yo voy a contarle a otro. Mira, me leí un libro, me leí un poema, me leí una canción, estoy escribiendo una poesía. Y la idea principal de este texto, de este libro, de este relato, de este cuento, de este texto, de esta poesía, es esto. Vamos entonces a identificar otras características y bueno, vamos a regresar entonces al texto de Lula la gran lectora. En el texto de Lula la gran lectora, la idea principal es, voy a regresar nuevamente al texto para responder esta pregunta. Profe, Hola, Juan. eso lo tenemos que escribir. Esta no, hijo, esto no, es simplemente un ejercicio. Voy a regresar. Hola. Si puede pasar al anterior que estoy. Voy a pasar, no te preocupes, voy a pasar al texto de Lula la gran lectora. Voy a pasar directamente allá y por el tiempo. Pero no recuerden que no se preocupen, no, este video lo estamos grabando para que ustedes puedan acceder a él y se actualicen con lo que necesiten. En las grandes extensiones del continente africano vive una maravillosa e intelectual jirafa llamada Lula. Desde muy corta edad, Lula se sintió atraída por la lectura y la escritura. Quiero decirles algo, en lo que he leído hasta aquí, ahí está la idea principal de todo este texto. ¿Alguien la puede identificar? ¿Alguien puede decirme cuál es la idea principal de este párrafo? De hecho, ya lo mencioné aquí en esta primera parte que he leído. Lo voy a leer nuevamente. En las grandes extensiones del continente africano vive una maravillosa intelectual jirafa llamada Lula. Desde muy corta edad, Lula se sintió atraída por la lectura y la escritura. ¿Quién me puede decir cuál es la idea principal de ese texto que acabo de leer? Bueno, ya lo coloqué aquí. Aquí está. En este texto, la idea principal es: la jirafa siempre se sintió atraída por la lectura y la escritura. Esa es la idea principal de todo el texto. De ahí en adelante, habla muchas otras cosas. Menciona al papá de Lula, menciona que Lula lee libros de matemáticas, de receta, de natural, de ciencias, menciona que Lula le ha ido bien en el colegio. Esas son otras cosas agregadas al texto que vienen siendo no la idea principal, son ellos la idea secundaria. La idea secundaria, porque tiene que ver con el texto que están diciendo. Exactamente. Tiene que ver con la idea principal. Se relaciona con la idea principal. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en el texto de Lula, Lula, la gran lectora, la jirafa o Lula, siempre se sintió atraída por la lectura y la escritura. Esa es la idea principal de ese texto. Voy a pasar a la definición de otras cositas. Aquí Isa acaba de llegar. Es importante tener en cuenta que las ideas principales en ocasiones están explícitas en el texto. O sea, puede que ahí encontremos un texto que sea corto y todo el contenido de ese texto, de esa oración, es en sí la idea principal. Un ejemplo de ello, mírenlo, aquí está. El agua garantiza vida para la mayoría de seres vivos. Este es todo el contenido del texto. El agua garantiza vida para la mayoría de seres vivos. No, esta no es para escribir, ni la anterior. Solamente lo que está en rojo.
Yo les voy a decir lo que está en rojo es lo único que van a escribir. Estos son ejercicios. Entonces, en este caso, el agua garantiza vida para la mayoría de seres vivos. En este texto, esto, lo que está diciendo, es la idea principal. Es la idea principal. Voy a pasar a otros ejemplos en relación a esto. ¿Cómo se copian veces que apenas voz? Ahora sí, prepárense para escribir, porque vamos a definir cuáles son las ideas secundarias. Se están haciendo. Isa, Juanita, ¿pueden apagar el micrófono, por favor? Gracias. Bien, vamos a definir entonces qué son las ideas secundarias. Para el anterior que me faltó copiar algo. Por favor. Muchas gracias. Bien, voy a avanzar. Voy a avanzar. Porque vamos a definir cuáles son las ideas secundarias. Ya hablamos de las ideas primarias de un texto. Bueno. Vamos entonces con las ideas secundarias. Todo le voy a hacer porque se lo puede para yo tomarle la captura. Las ideas secundarias son las que complementan la idea principal. Profe. Y también le tomé Juan, por favor, apaga el micrófono. Gracias. Juan, Pipe, Kevin, Juan, Pipe, por favor, apaguen el micrófono. Lo escribimos. Esto, lo que está en rojo, lo pueden escribir, porque esa es la definición de qué son las ideas secundarias. Repito, son las que complementan la idea principal, complementan, refuerzan la idea principal y aportan información significativa al texto. La idea principal queda corta sin las ideas secundarias, o sea, uno diría, bueno, en el texto de Lula la jirafa, si no tuviese las ideas secundarias o el complemento, pues la historia quedaría como corta. Y las ideas secundarias no van a tener sentido, no van a existir si no tienen una idea primaria. Por lo tanto, las ideas primarias, principales y las secundarias se toman de la mano, están juntas para darle sentido y coherencia a un texto. Entonces, definición de ideas secundarias: complementan la idea principal y aportan información significativa al texto. Como dice aquí abajo, tienen menor importancia que la idea principal. Esa es la definición de idea secundaria. Ahora, tómenle el pantallazo, por favor. Porque vamos entonces a leer 3 párrafos, 3 textos de los cuales vamos a identificar. En sus plataformas voy a subirles entonces los ejercicios que van a fortalecer, reforzar el aprendizaje de las ideas dentro de un texto. Voy a dejarles 2 tareas en la plataforma para que ustedes lo puedan realizar en casa con base a estos temas. Puede ser sencillamente que les coloque un texto, y ustedes van a identificar cuál es la idea secundaria, la primaria, y cuál es la idea secundaria. Ese puede ser la tarea, una de las tareas. Muy bien, voy a avanzar entonces. Ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Voy a avanzar porque quiero ir al texto. Tengo aquí un texto que dice: los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Cuando pican a una persona o a un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre, pero también introducen una gota de su saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancias que producen alergia, la cual se manifiesta a través de la roncha y la picazón. Quiero pedirle entonces el favor, voy a ver, a Juan José y a Matías. Juan José y Matías. Juan José. Morales.
Juan José, dime cuál es la idea principal aquí en este texto. Los mosquitos que pican a la gente están Juan José, no está. Profe, los mosquitos dime, Juan José. producen alergias y picazón. Los mosquitos producen alergias. Matías, pero espera por que favor. se me quitó la imagen del texto. Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre cuando pican a una persona. o animal. ¿Cuál es la idea principal? Mosquitos Levante pican. la mano y dígala. Pican y producen alergias. Levante la mano. Matías, ¿cuál es la idea principal? Hay que escribirlo. No. Los mosquitos Bueno, Los mosquitos pican. producen alergias. los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Hasta ahí, en esa parte, encontramos la idea principal del texto. Eso es lo principal, esa es la información que el autor quiere darnos. Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Y ya el resto, cuando pican a una persona, a un animal, eso ya es entonces las ideas secundarias. Es muy fácil identificar entonces las ideas dentro de un texto. Voy entonces a un texto más para identificar las ideas. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos. Repito el texto, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos. ¿Cuál es la idea principal? Profe, yo. Hola, dime, Juan. La idea principal es los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. ¿En serio? ¿No será la otra parte que dice esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas? ¿Estás seguro, Juan? Sí. ¿Estás dudando? Has respondido bien porque en realidad esa sí es la idea principal del texto. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos seres heterótrofos. Esa es la idea principal. La otra información ya entonces es las ideas secundarias o la idea secundaria de este texto. Vamos a un texto más, un poco más largo. Resulta que en este texto, pero miren la siguiente información. Las ideas principales o primarias no siempre la vamos a encontrar en la primera parte de un texto. También la podemos encontrar en el centro o al final del texto. Veamos esto. El gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que la impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para su salud. En conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me dice qué está pasando aquí en este texto? Sí, háblame. En una conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo. Esa es la idea. Ajá. ¿Qué es eso? Eso que has leído, ¿qué es? Idea secundaria. Esa es la idea secundaria. ¿Alguien tiene otro comentario? Una idea principal. Ah, muy bien. Miren, en este texto de los animales que se limpian, que se asean, sí, la idea principal no está al inicio, está al final, donde dice, en conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel. La información que nos brindó al inicio, el gato, cómo se limpia, cómo lo hace el elefante, cómo lo hacen las aves y otros animales, es información secundaria. Lo principal aquí es que todas las especies de animales cuidan su piel. Entonces,
Ese es el contenido y la esencia del tema de las ideas dentro de los textos. Profe, ¿puede pasar por favor a las ideas secundarias? La esencia entonces de las ideas, de la clase de las ideas principales dentro de un texto es que en ellos nosotros encontramos ideas principales, es la esencia, la síntesis de la información que el autor nos quiere dar, y también encontramos las ideas secundarias, que son los complementos, las adiciones, que le dan información, que refuerzan la información y nos ayudan a entender un poco más el contenido del texto. Otra cosa para tener en cuenta en este tema es que, como lo vimos en el último ejercicio, las ideas primarias puede que las encontremos al final del texto. En los 3 primeros ejercicios que hicimos, el de Lula la jirafa, el de los mosquitos, el de los seres humanos, las ideas principales estaban allí en las primeras oraciones de ese texto. Pero en el caso de los animales, mira que la encontramos entonces al final. Bien, con base en eso, entonces, ustedes van a realizar dos tareas que voy a subir en estos momentos a la plataforma para que las puedan realizar. Recuerden que por cada clase que se vea, por cada tema visto, ustedes deben acceder y hacer el cuestionario, los cuestionarios que la plataforma les asigna.